tiene una palabra va a ver la gloria de Dios. Hay una palabra que te acompaña, hay una palabra que te sigue, hay una promesa de Dios para tu vida. El verbo salió, el verbo comenzó a crear. ¡Dios, Dios! Yo vine hoy a empoderar a una iglesia para que tenga convicción de quiénes son en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 4 nos habla de la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación que no es por obra, sino que es por gracia. Y el apóstol Pablo comienza señalando a Abraham, el padre Abraham, diciendo que Abraham no fue justificado por sus obras, sino que fue justificado por la fe. Y creyó Abraham y le fue contada por justicia. El apóstol Pablo hace referencia de Abraham porque Abraham tenía 100 años y su esposa tenía casi 90. Ya ninguno de los dos podía funcionar normalmente como un joven. Ninguno de los dos podía hacer lo que Dios quería que hicieran, que era tener un hijo de la promesa. Y la Biblia dice que Dios lo llevó hasta en un proceso donde pasaron más de 25 años después de haber recibido la promesa. Ahora Abraham está viejo. Sara le ha cesado la costumbre de las mujeres. Ya no es una joven, ya no puede hacer lo que antes hacía. Pero Dios lo lleva a ese extremo para que él entendiese de que no puede hacer nada. Dígale que está a su lado: tú no puedes hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos curarnos, no podemos salvarnos, no podemos arreglar las cosas. Solo Dios puede hacer las cosas posibles. Pero a veces nos cuesta entender que no podemos hacer las cosas. Así que Dios tiene que llevarnos a ese proceso donde ya tú no puedes humanamente hacer nada, donde ya tú te ves imposibilitado físicamente para hacer las cosas. Y dice la Biblia de que no le quedó otra opción a Abraham que creer a Dios, y al creer a Dios entonces le fue contado por justicia. Así que la justificación viene por fe y no por obras. Y el apóstol dice que esto es para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo salvarme a mí mismo, no puedo quitar mi pecado de mí mismo, no puedo tratar de alcanzar la gracia de Dios por mi propia fuerza. Esto es una gracia inmerecida de parte de Dios. Así que Pablo cita a Abraham, pero también dice la Biblia que trae a luz, trae a colación a David. Porque David tiene una historia interesante. Porque David se le considera como el dulce cantor de Israel, el hombre que tiene un corazón agradable delante de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía cualidades increíbles. Este hombre subía a la presencia de Dios con sus cánticos. Él decía cánticos que ni siquiera a nosotros nos pasa por la mente humana escribir algo así. Él hablaba de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él hablaba de Dios como de una manera tan personal, como una manera tan tangible, tan práctica y a la vez espiritual, que nos llena a nosotros de emoción de ver a un hombre como David. David tenía la gracia de Dios de tal manera que cuando él salía, Dios le daba victoria en todo lo que hacía. Dice la Biblia de que él venía con el botín y el pueblo se regocijaba y la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y todo el pueblo se regocijaba porque la gracia de Dios estaba con David.
no había otro como David. Él fue el único, cuando todos se atemorizaban, él fue el único que se atrevió a batallar contra el gigante. Un hombre lleno de coraje, de valentía, de fuerza. Un hombre lleno de Dios, de la gracia de Dios. Sus cánticos hacían que los demonios salieran. Su sola adoración hacía temblar al infierno. Un hombre joven, bello. La Biblia habla de él como el rubio. Tenía cualidades inmensas. Era profeta, era sacerdote, era cantante, era rey. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué Pablo lo cita? ¿Por qué Pablo trae a David a esta historia, a esta doctrina de la justificación? Porque David, a pesar de que tenía muchas cualidades como hombre de Dios, también tenía su lado oscuro. También tenía algunas cosas que mucha gente se puede relacionar porque dice la Biblia de que los hombres ven lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Y hay gente que puede tratar de engañar a otro con su manera de hablar, su manera de vestir, pero Dios sí ve tu corazón. Dios está viendo lo que estás haciendo. Dios está viendo la oscuridad. Dios está viendo lo repugnante que es el pecado. Y hay un dicho que dice: cara vemos, corazones no sabemos. Porque posiblemente estés al lado de alguien que anda en oscuridad, que esté sentado a tu lado, pero también tiene sus cosas oscuras. Y David era un hombre que tenía un lado bueno, un lado angelical, un lado donde era un hombre lleno de unción, de la gloria de Dios, donde profetizaba con sus cánticos, pero también tenía su lado oscuro. Lo que me lleva a entender que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, dice la Biblia. No hay quien se pueda salvar. No hay nadie que pueda decir: yo sí lo merezco. Por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, no estaríamos aquí sentados. Pero David, un hombre que nadie podía pensar que podía cometer un pecado tan horrible, tan horrendo. Dice la Biblia que cuando los reyes salían a la guerra, David se paseaba por su palacio y vio a una mujer que se bañaba. Pero no era cualquier mujer. Dice la Biblia que era hermosa esta mujer. Porque hay mujeres que Dios como que se tomó más tiempo en hacerla. Tomó cuidado en hacerla. Y David dice: wow, quedó impresionado por esta mujer. Y comienza a preguntarle a la gente: ¿quién es ella? ¿Y quién es ella? Y alguien le trajo la noticia: esa es la mujer de Urías. Y la manda a llamar mientras su esposo está en la guerra. Y dice la Biblia de que se acuesta con ella porque ella estaba saliendo de su tiempo de menstruación y se estaba preparando, estaba en pleno momento de ovulación, y se acuesta con ella y ella queda embarazada. David no sabe qué hacer, trata de cubrir su pecado como mucha gente tratan de cubrir lo que han hecho, y lo que hace es que la empeoran. ¿Aló? Dice la Biblia de que David se da cuenta de que ella está así en estado y manda a buscar a su esposo, pero el esposo es un hombre fiel, un hombre leal, un guerrero de Dios, un hombre que va a la batalla por su pueblo, que batalla por su nación, y regresa a Urías porque obedece al llamado de su rey. Y dice la Biblia de que David le dijo: no, quiero saber cómo está el campo de batalla, cómo está Joab.
y lo manda para su casa para que se acueste con su esposa y así disimular el pecado. Tratar de tapar el pecado. Pero entre más tú trates de tapar el pecado, más te vas a hundir. ¿Aló? Entre más trates de justificar las cosas, peor será. Y dice la Biblia de que Urías se separó fuera del palacio, puso su cama allí y acampó afuera del palacio. Y los soldados le dijeron a David, Urías no quiere ir a su casa. Pero ¿cómo? Si esa era la forma en que yo podía cubrir mi pecado. Así que le dice a Urías, mañana ven acá, vamos a cenar y lo voy a emborrachar para que luego vaya a su casa y se acueste con su esposa. Pero aún así dice la Biblia de que Urías dijo, ¿cómo yo voy a estar bien? ¿Cómo yo voy a estar comiendo y bebiendo? ¿Cómo yo voy a estar acostándome con mi esposa cuando mis hermanos, mis amigos, aún mi general Joab acampan a la luz de la luna, de las estrellas, a la intemperie, y yo acá viviendo la gran vida? Y no quiso. Y la forma en que Urías se comportaba tan digna y tan leal, le restregaba el pecado en la cara a David. Hacía que David se volviera más repugnante por las cosas que hacía. Porque el pecado trae repugnancia. El pecado te envilece, el pecado te ciega. El pecado te lleva de mal en peor, y entre más trata de justificarlo, entre más trata de taparlo, peor es la cosa. Pero dice la Biblia que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Todo le salía peor a David. Estoy hablando de un hombre que tenía su lado bueno, pero también tenía su lado oscuro. Y creo que la mayoría tienen su lado oscuro. Creo que la mayoría tenemos algo ahí que estamos batallando continuamente. ¿Aló? Hay cosas que están allí que continuamente están tratando de derribarte, que están tratando de hacerte caer y hacer que te vuelvas atrás. Son cosas de la carne, son cosas de los deseos de la carne que empeoran tu vida, que a pesar de que oras y a pesar de que ayunas, todavía está la tentación allí, todavía están los malos deseos. Hay gente con envidia, con celo, con contienda, con fornicaciones, con adulterio, con toda clase de vileza, y están luchando contra eso. Y muchas veces no quieren ni venir a la iglesia porque se sienten mal, se sienten sucios, se sienten repugnantes. ¿Cómo puedo yo estar alabando a Dios y por otro lado siempre estoy cayendo en lo mismo? Siempre estoy tropezando con la misma piedra. ¿Cómo puedo yo ser un siervo o una sierva de Dios de esa forma? Y está ese lado oscuro batallando contra el ser, buscando la manera de derribarte. Pero hoy yo vengo de parte del Señor a decirte: no tire la toalla, porque Dios tiene la solución a tu problema. Oh, aleluya. Hay una justificación que no depende de tu fuerza. Hay una justificación que no depende de lo que tú puedas hacer. Solo la sangre de Cristo te puede levantar del hoyo donde has caído. Aleluya, aleluya. Y dice la Biblia de que Urías no cedía. Su lealtad, su manera de vivir impecable hacían que David se sintiera cada vez peor. Así que David le hace una carta y le dice: entrégale esto a tu general. Y Urías, como no, va para el campo de batalla como un hombre fiel. No abre la carta, la entrega intacta. Yo creo que tú y yo sí la hubiéramos abierto para ver qué es lo que dice, porque así es el hombre.
Pero dice la Biblia de que este hombre era tan fiel que él dice: yo no voy a abrir esta carta. Una carta que lo condenaba a sí mismo. La carta decía: póngalo al frente de batalla, que le caiga la primera flecha, que le caiga la primera piedra a este hombre, que no regrese vivo otra vez Urías para atrás. En aquel tiempo los reyes tenían el poder de la vida y de la muerte. Ellos decidían, eran jueces y fiscales a la misma vez. Ellos decidían todo. Ellos podían decirle a quién vivir y quién morir. La Biblia habla de Nabucodonosor como tenía poder para quitar la vida. Dice la Biblia que Darío le dijo a Daniel que entrara al foso de los leones. Tenía poder para matarlo. Sadrach y Mesach y Abednego, dice la Biblia, fueron condenados a muerte por un rey. Los reyes eran déspotas y David no se quedaba atrás. David lo mandó a matar. David le dice: maten a este hombre, porque su sola presencia causa en mí el recuerdo de un pecado, de un acto vil que hice. Y algunos no pueden ni mirar a otro siervo de Dios porque su pecado le avergüenza, porque no pueden ni siquiera venir a la casa de Dios porque se sienten mal por las cosas que han hecho. David lo manda a matar. Dice la Biblia de que recibe el reporte: Urías muerto. La mujer hace luto. Después que pasa el luto, la manda a buscar: ven a mi palacio. Entra en el harén. Esta mujer no tiene una boda. No, su historia no es como la historia de los cuentos de hadas, que se casa con un rey y que todo el mundo hace fiesta y todo bonito. Ella tiene que entrar a escondidas para ocultar su barriga. Ella tiene que ahora vivir entre otras esposas. No es la más querida, no es la preferida, no es la única. Ahora ella tiene que estar allí. Ella no se sentía bien por lo que había pasado. Antes de que David hiciera eso, ella amaba a su esposo, tenía una vida feliz con él. Pero ahora ella ha descendido también, porque un hombre de Dios la llevó a descender en oscuridad. La denigró, la bajó, le hizo pecar. Ahora ella está dentro del palacio. Su hijo está a punto de nacer. La Biblia dice que llegó un profeta llamado Natán y le dice: David, un hombre tenía muchas ovejas, pero tenía un vecino que nada más tenía una, y la había criado como si fuera su propia hija. Dormía con ellos en la misma cama, tomaba del mismo vaso, comía en la mesa. Pero llegó un vecino, llegó un invitado, y él, en vez de matar una de las tantas que tenía, fue y le tomó la del vecino. Cuando David oyó esa historia, la parte ungida de David, la parte buena de David, dijo: ese hombre es digno de muerte. Y Natán tiene que reprenderlo y decirle: tú eres ese hombre. Y a veces Dios, por misericordia, tiene que aparecerte para decirte tu pecado, para decirte a dónde has caído. A veces Dios, en su misericordia, cambia el mensaje para traerte a la iglesia y decirte que si tú sigues en el pecado, terminarás en el infierno. Dios tiene que aparecerse. Dios tiene que mandarle un mensajero. Y cuando David recibe esa palabra, se da cuenta que ha pecado, porque hasta ahora buscaba la manera de justificar sus errores. Una vez y otra vez trataba de justificar sus errores, pero ahora el profeta lo desnuda delante de Dios y le dice: tú eres ese hombre.
Toque el que está a su lado, diga: posiblemente tú eres ese hombre. Porque no quiero juzgar a nadie, pero a veces Dios tiene que descubrirte. Cuando tú tratas de justificarte, cuando tratas de hacer las cosas a tu manera, entonces tienes que entrar en un shock, en un proceso divino de Dios, donde Dios por misericordia te va a confrontar para salvación de tu alma, para que tu alma no se pierda. Dios tiene que confrontarte. Y dice la Biblia que a mi paladar tomo mis lágrimas a manera de agua. David en el Salmo 51 habla de su arrepentimiento. Misericordia, misericordia, Señor. Se arrepiente tanto David vuelve a Dios. Sus ojos se le abren y se da cuenta de que él ha fallado. Natán le dice: ese hijo no va a vivir. El sueño anhelado de tener un hijo ahora es cortado a causa del error, porque ese hijo representaba el pecado, representaba la maldad, la traición, y Dios no podía dejar que ese hijo viviera, que fuera un espectáculo para el pueblo, cuando este hombre ya Dios lo había llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Así que ahora David entiende que se alejó de Dios, que perdió su hijo. Pero antes de perderlo, dice la Biblia que David ora y ayuna por el niño. Y cuando el niño muere, se da cuenta de que ya no puede hacer nada, no lo puede revivir. David se levanta, comienza a entender que necesita arrepentimiento, que necesita misericordia de Dios, que se ha alejado, que lo ha perdido todo. Y dice la Biblia que David escribe uno de los versículos más poderosos que yo he encontrado en la Biblia. David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Se pueden llevar todas las cosas, se pueden llevar mi casa, mi auto, se pueden llevar todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Si quita de mí tu Santo Espíritu, ya no tengo salvación, ya no tengo forma de levantarme. Pero Dios en su misericordia nunca quitó su espíritu de David, y Dios nunca quitará su espíritu de ti. El Espíritu de Dios está sobre ti para levantarte otra vez. Por eso hoy te digo: no tires la toalla, porque Dios tiene misericordia para que te levantes otra vez. Alguien diga conmigo: no quite de mí tu Espíritu Santo, no quite de mí tu misericordia, no quite de mí tu amor, Señor. Si el Espíritu se va todo. Si el Espíritu se va, ya no tenemos nada. Si el Espíritu se va de esta iglesia no sirve para nada. Mejor cerremos, apaguemos la luz y cerremos todo. El Espíritu Santo es el único que nos mantiene en este lugar, que nos da la esperanza de que podemos seguir adelante. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y de justicia. Es el Espíritu Santo, dice la Biblia, el que hacía que la gente se convirtiera y le ponía en su corazón que vinieran a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No tengan miedo que yo me vaya, porque el que viene detrás de mí es mejor, es más poderoso. Él te levantará, Él te dará fuerza, Él sanará tus heridas, Él limpiará tus lágrimas. Sin el Espíritu Santo no hay gracia. Sin el Espíritu Santo la gracia de Dios se va. Pero cuando la gracia de Dios viene sobre ti,
Aleluya, no importa qué bajo hayas caído, no importa qué mal te hayas comportado, la gracia de Dios tiene poder para levantarte. La iglesia no es una iglesia que juzga, no es una iglesia que mata a los soldados, es una iglesia que restaura, es una iglesia que levanta, porque sabe la gracia de Dios, porque conoce la gracia de Dios. Por eso el Señor enseña y dice: no juzgue para que no sea juzgado. Porque algunos tienen pecados peores y quieren sacarle la paja al hermano como si fuera lo peor que han visto. Tienen un tronco en su ojo y quieren sacarle la pobre paja del hermano. Y se justifica, y a veces se sienten tan orgullosos, se sienten tan fuertes, tan poderosos, porque no le han descubierto su pecado. Pero llega un momento donde Dios tiene que confrontar a cada persona. Llega un momento donde Dios tiene que descubrir el pecado, para que entiendas y sepas que te estás yendo de la gracia de Dios. Y cuando una persona se va de la gracia de Dios, está en peligro. Hay gente que se convierte en indolentes, su mente se le cauteriza, pecan y ya ni siquiera le remuerde la conciencia. Ya ni siquiera sienten lo que están haciendo. Pueden golpear a otra persona, pueden maltratar a otra persona y no le importa, porque el espíritu se le está yendo de su vida. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, si un día comete un error, no puede dormir. No puede dormir, tiene que hacer algo, tiene que tirarse de rodillas, tiene que clamar al cielo: Señor, perdóname, Dios, perdóname por lo que he hecho, límpiame, Señor, justifícame, lávame y seré más blanco que la nieve. Una persona que ofende a otra, que le hace daño a otra, no puede quedarse tranquilo como si no pasara nada, meses y tras meses sin hablarle a esa persona. Significa que tu espíritu se está apagando. Pero cuando tú cometes un error y le haces daño a alguien, lo ofendes a alguien y algo te redarguye, algo te hace sentir mal, y no puedo llegar a tu casa, pero voy a llamarte y te voy a pedir perdón, porque yo no puedo estar en contienda con Dios. Yo necesito la gracia de Dios, yo necesito que el Espíritu Santo esté conmigo. No quite de mí tu espíritu, Señor. El espíritu se le está yendo a muchos y no se está dando cuenta. El apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Y por eso que ya ni siquiera alaban. ¿Aló? Por eso ya no adoran, por eso ya no vienen, porque poco a poco el espíritu se le está apagando. Y sin darse cuenta, el pecado lo está arrastrando cada vez más bajo, a las profundidades. El pecado te atrapa, el pecado te enmudece para que no puedas buscar a Dios. El pecado te hace indolente, te hace miserable. Pero no importa cuán bajo hayas caído, no importa dónde estés, Él es el que te saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Él es el que te levanta y en sus alturas te hace andar. Su misericordia es tan grande que puede limpiar al más vil pecador, al hombre más sucio de la tierra. Puede limpiar al asesino, al homosexual, al adúltero. Lo puede levantar. Cuando nadie te perdona,
Dios sí te perdona. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te levanta. La sangre de Cristo está aquí en esta noche para levantar a alguien que ya fue condenado por los hombres. Para que nadie le perdone, Dios sí le perdona. Dios sí lo levanta. Dios sí te restaura. Dios te devuelve otra vez. Alaba, 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 alaba. Misericordia, misericordia, misericordia. Yo creo que alguien aquí en esta noche necesita misericordia. Yo creo que Dios quiere levantar a alguien que está caído. Yo creo que a veces hemos descuidado nuestra salvación y necesitamos el Espíritu Santo de Dios. No sé si alguien necesita el Espíritu Santo esta noche. No sé si alguien puede decir: no quite de mí tu Santo Espíritu. No quite de mí tu Espíritu, Señor. Porque algunos, dice la Biblia, habiendo sido heraldos, terminan siendo eliminados. Caminaron como héroes en la fe y terminaron derrotados, avergonzados. Quedaron en el mundo borrachos, endrogados. Los pecados trataron de ocultarlo, trataron de camuflajearlo. Pero Dios descubre las cosas. Y cuando Dios descubre las cosas, no es porque te odia, es porque te ama. Cuando Dios descubre las cosas, es porque Dios tiene misericordia de ti, porque quiere rescatarte antes de que sea tarde. Por eso es que es la justificación. Y la justificación no depende de mí, no depende de mi fuerza, no depende de cuán bien me porto yo. Esto no es por cuánto te porta. Esto es la gracia inmerecida de Dios. Es la gracia de Dios que me da a mí el poder para ser agradable delante del Señor. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es la misericordia de Dios.